Estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Señor bendita, Señor, que nos ayuda a seguir, Señor, en tus caminos, Señor. Te damos gracias por mi hermano, Señor, que tiene la disposición, Señor, para enseñarnos, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que se van a estar incorporando, Señor, al grupo, Señor. Bendícelos, bendice sus hogares y bendice esta hora de aprendizaje, Señor, y que sea para bien de nosotros, Señor, y alimento espiritual que necesitamos, Señor, para crecer en ti, Señor, y que nos guíes y nos des sabiduría en todo momento, Señor, y que todo sea conforme a tu santa voluntad. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Muchas gracias, hermanita, muchas gracias. Y pues vamos a Am- comenzar con un repaso, recordando la clase anterior para algunos y para otros que no pudieron estar en la clase anterior, pues ahora esto va a servir como para una introducción a la clase 2, porque estas clases sí son secuenciales. Así que es bueno afianzar bien lo que ya se vio para poder entender bien lo que viene. Y cada clase vamos a estar haciendo un repaso porque estamos desarrollando como un cuadro de la vida del creyente y lo hacemos en base de Santiago capítulo 1. Así que la semana pasada comenzamos el tema de la prueba. Hablamos acerca de la prueba, las definiciones acerca de la prueba. Vimos que se usan diferentes palabras en griego para hablar de prueba y que según su contexto es como se define si es una prueba o si es una tentación. Entonces, también mucho, y esto no lo mencioné la vez pasada, pero lo comento ahora para que entendamos nosotros cómo es la naturaleza de las pruebas, porque las pruebas pueden ser en su contexto, pueden ser determinadas, pero hay un detalle importante. La prueba también tiene mucho que ver con el corazón de cada uno de nosotros. Puede ser que nosotros convirtamos una tentación en una prueba o una prueba en una tentación, dependiendo de nuestro corazón. Entonces, y cada una tiene un propósito diferente. Vimos la semana pasada que las pruebas tienen un propósito y es perfeccionar nuestra fe. Eso es el propósito principal. Y vimos un problema. El problema es que nadie quiere pruebas, nadie quiere circunstancias difíciles. Todos queremos estar sonriendo todo el tiempo, que las cosas nos vayan bien siempre. Y esto de las pruebas lo vemos casi como que una maldición, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y las pruebas no nos gustan. No nos gustan porque hemos sido mal formados, mal enseñados con el tema de las pruebas, porque las pruebas son parte normal y natural de la vida, específicamente del creyente. Un creyente para poder desarrollarse en su vida cristiana tiene que pasar por diferentes tipos de pruebas. Y, por ejemplo, alguien quiere llegar a ser un pastor, Dios lo va a probar para que llegue a ser pastor. Alguien quiere ser diácono, Dios lo va a probar para ser diácono. Quiere llegar a ser maestro, escuela dominical, o quiere tener un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, Dios lo va a probar. Y en esa prueba, ¿cuál es el propósito de esa prueba? Es perfeccionarte, es como capacitarte, es como llevarte a un nivel especial en el cual Dios desde ahí ya te puede usar dentro de la iglesia, de su servicio, porque Él quiere que lo que tú hagas para Él sea lo mejor. Así que las pruebas son muy necesarias, muy necesarias. Pero vamos a una de las cosas que enseñamos la semana pasada es que no le debemos de tener miedo a las pruebas. No debemos de verlas mal. No debemos de decir, ay hermanos, oren por mí porque estoy en pruebas. Y lo decimos como que
la prueba fuera sinónimo de problema. Y muchos dicen, es que sí realmente lo es, por eso lo ven así. Una prueba, lejos de ponernos tristes, dice la Biblia que deberíamos de tener gozo, y más que gozo, sumo gozo. Entonces las pruebas, cuando un creyente está bajo una prueba y no tiene gozo, es que no tiene la teoría suficiente para entender la naturaleza de las pruebas. Debes de alegrarte, debes de ponerte contento porque vas a mejorar tu fe. Tu fe va a ser mejor y con esa fe más fortalecida puedes alcanzar las promesas de Dios, y Dios te quiere probar ahorita para poder hacer y sacar de ti lo mejor que pueda hacer. Como el caso de José, que José Dios le puso pruebas y pruebas. José el soñador de Génesis le puso pruebas y pruebas y pruebas. Parece que la vida de él era puras pruebas. ¿Y cuál era el propósito? Porque lo quería llevar, capacitarlo para una labor tan importante que la llegó a desarrollar muy bien. Así que las pruebas, no es que últimamente nosotros no hemos aprendido esto, no, siempre el ser humano le huye al dolor, le huye a las circunstancias difíciles, le huye. Por eso cuando en la Biblia leemos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Así dice la palabra. Y eso es precisamente porque eh, cuando tenemos pruebas, no nos sorprendamos como, ¿y esto qué? ¿Por qué será esto? No, es normal, es normal. Y entonces, ¿cómo es el proceso de la prueba? Vamos a ver entonces el proceso de la prueba. Lo vimos la semana pasada, pero ahorita lo vamos a repasar así rápidamente. Lo encontramos ahí en Santiago 1, del 1 al 4 y el versículo 12. Es literal el texto, de ahí vamos sacando toda la información. Entonces dice el texto que vamos a encontrarnos en diversas pruebas. Hablábamos que la palabra diversas significa no son pruebas de la misma naturaleza simultáneamente, sino son pruebas diferentes. La palabra diversas habla como de varios colores, como, como pruebas. Hay unas pruebas que son, digamos, de familia, de salud, económicas, pruebas de trabajo y así. Entonces son diversas pruebas. Entonces, eso a veces nos encontramos nosotros en circunstancias donde las pruebas vienen. Y por lo general las pruebas nunca vienen solas, siempre viene una y otra prueba y otra. Entonces son diversas pruebas. Pero ante las pruebas, es decir, ante las dificultades que nos encontramos, ante los problemas, si le queremos llamar así, ante los problemas que se nos presentan, nuestra actitud debe de ser de gozo. Ahora, la palabra gozo aquí nos denota, nos enseña que las pruebas deben de ser confrontadas o deben de ser pasadas a través de nuestro, digámoslo así, bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque la fuente de este gozo es el Espíritu. Nosotros, por más que le pongamos buena cara a la prueba, el gozo es la fuente. Dios es el que nos provee a través del Espíritu Santo el gozo. Entonces, cuando estamos en pruebas y tienes gozo en tu corazón, eso quiere decir que estás en el centro de la voluntad de Dios y que ese gozo Dios lo va a usar, así como dice en la palabra de Dios, ahí en el libro de Esdras, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Ok? Vamos a enfrentar estas pruebas con gozo. No con llanto, no, o sea, no con una mala actitud, sino sabiendo que esa prueba tiene un propósito. Y como tiene un propósito bueno y yo lo entiendo, entonces ese gozo es el que me va a permitir llegar a alcanzar el propósito que Dios se ha establecido en las pruebas. Ahora, cuando decimos las pruebas tienen un propósito,
Sí, tienen un propósito de fortalecer nuestra fe, pero siempre la prueba tiene un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando salió desde el huerto de Getsemaní, después de la oración que hizo y que lo arrestaron, a partir de ahí en adelante comenzaron una serie de pruebas para Dios, para Jesús. Una tras otra, golpes, los discípulos lo abandonaron, en fin, muchas pruebas, diversas pruebas. Pero dice el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo puso su gozo delante de él. Es decir, él se gozaba por el resultado de la prueba. No se gozaba por las pruebas, porque eso sería masoquismo. Es decir, si yo me gozo por el dolor que estoy pasando o me gozo por las dificultades que tengo, entonces mi gozo no le debo de poner en las circunstancias, sino en el resultado de la prueba. Porque el Señor Jesús puso su gozo en que Él iba a salvar a la humanidad en ese momento. Y eso lo llenaba de gozo. No estaba poniendo su vista en los dolores, en el rechazo, en las ofensas, en el dolor físico, en las espinas, en el peso de la cruz, etcétera, sino él estaba poniendo su gozo en el resultado. O sea, lo que voy a alcanzar después de todo esto, eso es lo que me alegra, dice el Señor. Eso es lo que me llena de gozo. Entonces, la táctica del Señor Jesús fue resaltar el gozo y disminuir las pruebas, el dolor, las dificultades. Por eso dice, menospreciando el oprobio y poniendo su fe, su gozo delante de él. Ahí está este cuadro muy bonito. Seguimos ahí adelante, entonces viene la fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a actuar yo en una prueba? Yo necesito saber qué dice la palabra de Dios con respecto a mi actitud y qué tengo yo que hacer en medio de circunstancias como las que me encuentro, como en las que me encuentro. Entonces, que la fe es ir a la palabra, creer lo que dice la Biblia y tomarlo como una herramienta para poder sobreponerme a las pruebas con gozo. Entonces, en este paso, yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esta prueba? Allí es donde yo aprendo a decir, ok, si la prueba es de que la autoridad está sobre mí, yo voy a aprender a someterme. Eso es lo que dice la palabra. Si la prueba es de decir no, pues voy a tener que decir no. Si la prueba es de decir no permitir que la naturaleza pecaminosa se complazca, pues vamos a decirle no a la naturaleza pecaminosa. Y ahí dependiendo del tipo de prueba, así es el tipo de palabra que Dios me va a dar para que yo la pueda obedecer. Una vez estoy poniendo mi fe en la palabra, vamos excelentemente bien. Llevo gozo, llevo palabra de Dios con una convicción firme de que vamos adelante, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, confiados en que la palabra de Dios es eterna y son valores absolutos y todo va a salir bien. Entonces, con esa buena actitud, yo voy hacia adelante, confiando en las promesas que el Señor me da. Y esto es lo que deberíamos de hacer cuando estamos bajo pruebas. Y es posible que algunos de nosotros, en este momento que estamos viendo este tema, entendamos este proceso de la prueba para saber por dónde andamos. Porque si tienes pruebas y no tienes gozo, entonces ya te saltaste. Ahí quieres tener fe, pero no tienes gozo, más bien tienes tribulación, tienes angustia y estás preocupado y ya te duele el estómago, la cabeza. ¿Y entonces por qué? Porque no vas paso a paso. El gozo es indispensable en una prueba, porque si no, nos vamos a enfermar, nos vamos a sentir mal, vamos a terminar en la prueba tomando medicamentos, yendo al médico, etcétera,
por falta de gozo. ¿Y qué falta aquí? Pues ser lleno del Espíritu Santo. Y acuérdense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está la fe también. Entonces, seguimos en el Espíritu y vamos con una buena actitud, pensando, Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Yo no voy a renegar, no me voy a quejar, porque hay muchas personas que dicen, es que ya no aguanto esta situación. Y lo que estamos diciendo es que Dios es injusto porque me ha enviado una prueba que yo ya no aguanto. Y la Biblia dice que las pruebas que Dios nos envía vienen con medida, ya vienen con una medida para que tú sí las aguantes. Es decir, cualquier prueba que te llegue a ti no es suficientemente fuerte como para que digas, ya no aguanto, porque Dios te la manda por medida. Ahora, si tú ves a otro con una prueba, tú a lo mejor puedes decir, no, yo eso sí no lo aguantaría yo. Claro, no te la da Dios porque no la aguantas. Dios te la da por medida. Todas las pruebas que tienes, ninguna es para agobiarte, sino es para que la apruebes. Vamos a ver el propósito de la prueba. Según la palabra del griego, la palabra prueba tiene un propósito y es demostrar la buena naturaleza que la persona tiene. Es decir, la prueba no es para vencerte, no es para demostrarte que andas mal, no. Todas las personas que son probadas, o sea, hablando bíblicamente en este proceso, todas van a tener victoria, todas, porque Dios prueba. Dios sabe que lo que te envía de prueba, tú vas a salir muy bien en eso. Así que con estas promesas de que vienen por medida y que son para tu bien, entonces eso se nos anima y vamos hacia adelante. Después de la fe, tenemos paciencia. La fe es comenzar a obedecer lo que dice la Biblia. La paciencia es seguir obedeciendo lo que dice la palabra a pesar de que las circunstancias se han vuelto casi imposibles. Pareciera como que no, ya no aguanto, pero sí podemos. Sí se puede porque el Señor nos ha dicho que nosotros hemos recibido por medida las pruebas. Y dice que juntamente con la prueba, Dios te va a abrir las puertas porque ahí viene la salida. Es decir, en una prueba, levanta tus ojos al cielo y vas a ver la mano de Dios, agárrate de la mano de Dios y sigue adelante. Y Dios te va a dar bendición. La paciencia es perseverar en momentos difíciles obedeciendo la palabra de Dios. No caigas en quejas, no caigas en buscar conmiseración con otro y decir, mire, pobrecito yo, como estas pruebas que tengo. Y no, es clama al Señor, busca al Señor. No es el momento de quejarse, es el momento de dar gracias. Dale gracias a Dios porque Él está contigo. Como David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, en una prueba, no temeré mal alguno porque Jehová estará conmigo. Entonces, si tú sabes que Dios está contigo, en la paciencia surge la esperanza. La esperanza te va a decir, no, sí, tengo que salir adelante y voy adelante. Entonces, como dice la Biblia, tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Veamos, es hacerte a ti y a mí perfectos y cabales. Si leen Santiago del 1 al 4, vamos palabra por palabra del texto bíblico, o sea, no nos estamos saliendo del texto. Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, etcétera, etcétera. Y ahí vamos, ¿ok? Entonces, es el mismo texto bíblico el que estamos poniéndolo ahí. Luego, después de perfecto y cabal, ¿ahí qué quiere decir? Que ya venciste tu naturaleza pecaminosa, que ya pasaste la parte más difícil. Esta parte moradita que está aquí, la paciencia,
en una prueba es la parte más difícil que puede haber. Una vez pasas esto, ya estás perfecto y cabal. ¿Qué dice la palabra ahí? Que dice que Dios nos ha hecho perfectos a nosotros, de tal manera que seamos útiles para toda buena obra. Eso es lo que el Señor está haciendo, perfeccionarte, capacitarte, entrenarte, hacerte capaz de salir adelante. Esto va formando tu carácter. Esto nos da a nosotros una fe genuina, nos da fortaleza espiritual, nos da ánimo para decir, excelente, ya pude vencer acá, también puedo vencer este otro pecado en mi vida y puedo también tener victoria en esta área. Y ahí vas tú de gracia sobre gracia, de victoria en victoria. Es lo que el Señor quiere que nosotros, que sea nuestro estilo de vida, que no es derrota sobre derrota, sino victoria sobre victoria. Y una vez somos perfectos y cabales, ya que somos útiles en las manos de Dios, aquí somos, digamos, personas que estamos listos para servir al Señor. No quiere decir perfecto y cabal como para llegar a ser un personaje social muy importante. No, no es nuestra tarea, no es nuestro objetivo llegar a ser uno que sale en televisión o alguien que es famoso. No, no ese es el objetivo. El objetivo es ser buenos creyentes, buenos hijos de Dios, hijos fieles, y a estos fieles que le sirven a Dios. Aquí Dios te hace perfecto y cabal para que tú puedas servir a otro, para que puedas trabajar en el ministerio y que tú puedas permitir que el Espíritu Santo a través de ti pueda ministrar a otras personas, perfectos y cabales. Perfecto no significa que no hay ninguna falta en ti, porque siempre somos pecadores. Lo que está diciendo es que lograste vencer una área de tu vida en la cual ahora, en esa área, tú eres perfecto y cabal. Y sigue perfeccionándote en todas las áreas de nuestra vida. Por eso somos llamados a ser perfectos. Es un proceso de ir en perfección, venciendo las áreas débiles de nuestra vida. Y probablemente, vuelvo a decir, quizás estás pasando por una prueba, por una dificultad en tu vida y esta clase te va a dar, es como una radiografía espiritual que dice, sí, yo necesito gozo. Yo la verdad es que las pruebas las enfrento a como da. Yo veo cómo salgo adelante, pero no busco la palabra que dice la Biblia. No me doy cuenta cuando estoy en el proceso más difícil de la paciencia y llego a ser perfecto y cabal, pero quién sabe cómo. Entonces, ahora sí ya sabes cómo es el proceso y puede ser más efectivo cada vez que te encuentres en diversas pruebas. Entonces, aquí viene digamos, una victoria. Una vez que he llegado a ser perfecto y cabal, Dios te dice, ok, yo me comprometo contigo, te voy a dar una corona de vida. Esa corona de vida es como un poder especial que tú tienes, un buen ánimo, es como para decir, adelante, yo voy adelante. Además de esto, esa corona de vida, físicamente hablando, ahorita no la vemos, pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, allá en el tribunal de Cristo, el Señor nos va a sorprender con muchas coronas de vida que el Señor nos ha prometido cuando nosotros logramos sobreponernos a las pruebas. Hay una recompensa cuando tú haces bien las cosas. Cuando tú te encuentras en prueba y lejos de quejarse, tienes gozo, tienes fe, paciencia, alcanzas ser perfecto y cabal y Dios te da la corona de vida. Es como gracia de parte de Dios aquí en la tierra y nuestra corona ya está reservada allá en los cielos. Ese es el propósito principal digamos, de aquí sacamos el tema de la clase, alcanzando la corona de vida, porque esta es la voluntad de Dios, que lleguemos ahí. Sin embargo, la palabra prueba tiene dos lados. La palabra prueba es como una moneda que tiene cara y tiene dos caras, digámoslo así. Porque hay tantas monedas que si digo,
sol y ¿qué? Cruz. Entonces, o digo cari corona, dependiendo del país, así es la imagen. Pero sí, la moneda tiene dos caras. Así que muchos, gracias al Señor, podemos agarrar esta cara que es prueba. Pero la otra es la tentación. Lejos de experimentar unas circunstancias como prueba, las podemos nosotros, de acuerdo a nuestro corazón, agarrarlas como una tentación. Por ejemplo, para Jesucristo, cuando Satanás lo llevó a ser tentado al desierto, para Jesucristo no fueron tentaciones, fueron pruebas, las cuales él sobrepasó y alcanzó la corona de vida, por decirlo así. O sea, llegó hasta allá y comprobó que él como hombre podía vencer a Satanás, no como hijo de Dios, porque cada tentación le decía a Satanás, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito? Hacer que Jesucristo lo venciera, porque Satanás sabía que iba a ser vencido, pero él quería ser vencido con el poder de Cristo como Dios y no como hombre, porque si Jesucristo lo vence como hombre, estaba él siendo un verdadero ejemplo de que así como Cristo lo hizo, todos nosotros también lo podemos hacer, tener victoria sobre las tentaciones que el enemigo nos pone. Entonces para Jesucristo fue una prueba, una prueba. ¿Y por qué razón no fue tentación? Porque Jesucristo no tenía ni tiene naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde está el problema. Cuando hay naturaleza pecaminosa y la tenemos viva y activa y le obedecemos, entonces las tentaciones nos van a hacer pedazos. Y viene el otro tema, que es el tema de la clase de hoy. Ah, bueno, se me olvidaba decirles, esta flechita naranja o amarilla que está ahí, esa flechita nos dice que los únicos que pueden ir en una forma vertical hacia aquí arriba, hacia allá, ¿verdad? Así como el sentido de la flechita, los únicos que van para allá y que alcanzan la corona de vida son los cristianos que aman a Dios. Los que aman a Dios. Por eso dice la palabra que, que somos bienaventurados cuando nosotros tenemos victoria sobre la tentación, ¿verdad? Y recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, los que aman a Dios, perdón, vamos a ir para arriba, acá, vamos a ir peldaño por peldaño, subiendo cada nivel hasta que alcancemos la corona de vida. Y aquí vamos a andar bajo la dirección del Espíritu Santo, siendo usados por Dios, ayudando a otras personas, etcétera. Ahora, el problema viene cuando la naturaleza pecaminosa, lejos de andar en el espíritu, anda la persona en la carne. Y es allí donde el Espíritu Santo trabaja con el espiritual y lo lleva hasta la corona de vida. Pero cuando vienen las tentaciones, ahí es donde vienen los problemas. Y ese es el tema de la clase de hoy, el proceso del pecado en el creyente. Así como vimos el proceso de la prueba que nos da Santiago, también nos dice el proceso del pecado. Y entonces es bonito que uno entienda el proceso porque uno sabe a qué nivel va de la prueba. Tú puedes decir, ya voy a terminar, ya voy a pasar de esto y va a ser una bendición. O puedes decir, ahorita voy comenzando, pero ya puedes ubicarte en qué nivel vas de la prueba. Ahora, lo mismo es con la tentación. Y si la tentación realmente la contesta tu naturaleza espiritual, carnal, y no la espiritual, entonces, lejos de ser una prueba, va a ser una tentación. Y ahí es donde vamos. Ahora, para saber si nos estamos entendiendo, yo quisiera que algunos de ustedes participaran y me dijeran cuáles son algunas tentaciones de las que podríamos considerar como ejemplos de tentaciones. Si alguien puede compartir, que nos diga una o dos tentaciones que podrían ser para saber si vamos en sintonía. Hermano Héctor Sí, Durán,
Buenas noches. Hermano Héctor, sí, gusto saludarlo. Una Adelante. que es muy oculta a veces, pero es tremenda. La codicia hace La caer a codicia. muchos en cosas muy, pero muy graves que hasta la cárcel llegan a dar. Sí, la codicia, es cierto, hermano, muy cierto. Ahí está, a veces cuesta verla para la misma persona, ya no digamos los otros, pero ahí está la codicia, es una tentación. ¿Alguien más? Hermano Marcos. Sí, pastor. Sí. También otra tentación sería que yo me encuentre con mi exnovia, ahora que estoy casado. Ah, sí, 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 es cierto. Claro, Es una sí, pues. tentación, sí, Y justo sí. el enemigo ataca a lo que más uno le gustó, a lo que a uno Ah, más sí. gustaba. Sí, pues, Exacto. Sí, como así es. decimos, ¿no? El enemigo sabe dónde la concupiscencia está viva, la carne está ¿Dónde está viva? ahí Claro, y es verdad. por ahí lo ataca. Es cierto. Gracias, hermano. Qué excelentes ejemplos. ¿Alguien más que nos pueda compartir otro ejemplo? Buenas noches, hermanos. Soy Ok. Dolores o Lolita. María Mm, Dolores, luego hermano Martín. Sí, adelante, María. sí, la envidia. La envidia, sí, 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 Lolis. La envidia. Ese es otro, como dice la Biblia, ¿no? Que calcome los huesos. O sea, está hablando que bien interno ese, la envidia. Y qué problema, ¿no? Cuando la persona oye que unos matan a miles y y el otro a sus 10,000, eso crea envidia. Muy bien, gracias, Loli. Gracias. El hermano Marco. Martín, pastor Martín. Ok. Buenas noches, mis amados. Muy buenas noches, mi Bueno, hermano Martín. sí, mis amados, miren, la situación es esta. Yo creo que es todo, porque dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne. Entonces, la carne es el corazón. Y si yo le hago caso al corazón, yo voy a caer en todo. Si alguien me da un golpe, el corazón me va a decir, regrésaselo, Sí. dale dos, dale tres. Dos, tres Y, y una patada también. ah, Sí, ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y es perverso, y de ahí sale todo lo sí, malo. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quiere decir que lo guardemos sí, más que un tesoro, más que cualquier cosa que tengamos en la vida, se guarda el corazón primero, porque el de él mana la vida. Entonces el corazón sí, es la carne. Si alguna persona o por ejemplo, yo veo en el trabajo un dinero, ¿qué me dice el corazón? Agárralo, nadie te ve, no hay cámaras, agárralo. sí, O si en el trabajo una mujer se me para enfrente, ¿qué me va a decir el corazón? No está tu esposa, háblale, queda en una sí, cita, pero si yo le hago caso al corazón, yo voy a caer, pero es sí, precisamente es no hacerle caso al corazón, eso es lo principal, no hacerle caso al corazón porque el corazón es la carne y de ahí sí, sale todo lo malo. sí. Son Exacto, la, mi hermano Martín, qué bueno. Sí, gracias. Gracias. Aquí nos dice el hermano Martín que hay una serie de opciones que pueden reaccionar ante la tentación. Hermano, muchas gracias, hermano Martín. Hermano Ángeles, o hermana Ángeles, sí. Gracias, hermano Martín. amén, Hola, amén. Sí. Bueno, Adelante, hermanita. usted estaba pidiendo ejemplos. Quiero pensar que también un Sí, ejemplo puede ser em, como enojarnos. La palabra de Dios dice que nos enojemos, pero que no dejemos que el sol se ponga sobre nosotros. Entonces, sí, una tentación ahí puede ser, ok, me puedo enojar, pero tengo que tener cuidado de lo que digo y de cómo acciono. sí. Porque si Exacto. en el momento de coraje puedo no solamente maldecir, incluso puedo matar, si mis palabras son Sí, hirientes,
puedo matar y destruir a la otra persona. O sea, no solamente en cuestión a decir malas Físico. palabras, sino Ajá. si mis palabras son con menosprecio, también o sea, estoy tentada a lo mejor a decir en el momento de enojo, a decir muchas cosas, Sí. pero como decía el hermano, si guardamos nuestro corazón, sí me voy a enojar, pero voy a tener cuidado de lo que digo y de lo que hago. Entonces, ahí Ujú. viene esa tentación donde si guardamos nuestro corazón, bueno, vamos a decir, a ver, está bien, me enojé, pero prefiero quedarme callado o callada. Sí, exacto. Excelente, ¿no? Hermana Ángeles, muy, muy cierto. Y ahí depende de la naturaleza pecaminosa, porque hay personas que son muy eh, violentas o muy agresivas o muy iracundos con facilidad, como son como dicen, como el alcacerse, ¿no? Psh, rápido entran en efervescencia. Muy buen ejemplo, hermana Ángeles. Gracias. Hermana Rosario. Buenas noches. Pues, bueno, basado un poquito en lo que ya dijeron los hermanos, pero viene de nuestras debilidades. Entonces, lo que puede ser la debilidad de uno, obviamente no va a ser del otro. Una persona que le gusta el alcohol, pues lógicamente su tentación va a ser, pues precisamente eso, o sea, cualquier tipo de sustancia que tenga alcohol, o una persona que viene, pues, de a lo mejor del adulterio, pues simplemente tiene que cuidarse de no estar cerca o no poder caer nuevamente, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho Sí, en apartarse de lo que uno bien sabe que es nuestras debilidades. Cada uno sabemos debilidad. cuáles Ajá. son y pues lo que debemos de hacer pues es no provocar o buscar Sí. ese tipo de situaciones o de lo que pueda ser debilidad para uno. Ujú, exacto, el licor, la infidelidad y todas esas circunstancias se pueden dar eh, dependiendo del corazón de la persona, así tiene esa atracción. Gracias, Rosario. Hermano Roberto Méndez, Sí, hermano, bueno, y ya casi todos los hermanos dijeron, pues, ya no le dejaron ningún sí, pecado ahí, hermano. no dejaron nada, sí, hermano. Sí, sí. Sí, no, no, el no, ¿cómo se llama? Cuando no cumplimos con los mandamientos, hermano. Ya ahí nos vemos tentados. Si no vamos a Dios con todo nuestro corazón y no vamos a nuestro prójimo, pues ahí entonces, ahí vendrán las tentaciones y cometeremos muchos errores y caeremos siempre en el pecado. Sí, sí es cierto. Gracias, hermanos, por su participación. Esto nos deja claro que entendemos lo que es una tentación. A veces no nos damos cuenta el proceso de la tentación, porque parece que de la tentación al pecado es cuestión de segundos o microsegundos y ya la persona pecó. Por ejemplo, una persona que es iracundo, cuando recibe una ofensa o cuando su derecho es violado, reacciona inmediatamente. Pero es segunditos nada más, pero ahí hay todo un proceso. Ese proceso es necesario que nosotros lo entendamos para poder entender el propósito de una tentación y cómo nosotros podemos huir de la tentación, como nos dice la palabra. Ok, vamos entonces adelante a ver y establecer las bases de este proceso. Bien. Hermano Martín, sí. Adelante, Bueno, hermano. ya para concluir nada más, ya en todo Sí, esto, ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo vamos a vencer? Pues todo sí, esto, queridos amados, se vence con la presencia del Espíritu Santo, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo no permite que te enojes, no permite que caigas, no te permite errores, porque es puro, es santo y mora en nosotros, habita en nosotros. Entonces, es muy sí, claro, cuando una persona cae es porque no está en el Espíritu, porque está en la carne. Pero si yo estoy y sí. permanezco en el Espíritu, es muy difícil que yo caiga. Sí, sí, definitivamente, quizás ahí no solo no es difícil, es imposible que caigamos en el pecado
porque el Espíritu Santo es el que nos protege y nos guía. Excelente, hermano, muy bien. Quiere decir entonces que la forma de vencer la tentación es convertir la tentación en una prueba y seguir el caminito anterior hacia arriba, ¿no? Y poder vencer el pecado. Entonces, ¿cómo vencerlo? Ese es quizás lo que debemos de tener en nuestra mente ahorita, mantenernos, pero yo me voy a encontrar en tentaciones, a lo mejor hoy mismo en la noche, en una tentación, y ¿cómo voy a vencer esta tentación? ¿Qué tengo que hacerla? O quizá la pregunta que nos podemos hacer es, ¿puedo evitar que la tentación alcance su propósito en mí? Porque ahí está, Satanás tenía un propósito al tentar a Jesús, pero no alcanzó su propósito, no lo alcanzó. Así las tentaciones pueden venir a nosotros y nosotros, con la dirección del Espíritu, convertir una tentación en una prueba y lejos de ser destruidos espiritualmente, podamos ser edificados y ser perfectos y cabales. Entonces, cada circunstancia que se nos presente, convertirla en una prueba. Pero vamos a ir viendo que no todas las personas son capaces de convertirla en una prueba. Por eso vamos a ir paso a paso para poder ayudarles. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos adelante. ¿Alguien más que quiere compartir? Hermano Fabián. Sí, sí, yo quiero compartir algo. Bueno, Adelante, hermano. suponiendo que hay una pareja que se conocen dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, Sí, entonces lo que yo rescato es que a veces, bueno, hay que cuidar a las ovejas, al rebaño que dentro de la pareja cristiana puede haber, no sé, por ejemplo, el tema de que no estés hasta tantas horas a la noche a fin de que estando en una casa, por ejemplo, puedas caer en tentación. Entonces, lo que yo veo es por el lado de que el pastor cuida las ovejas. Es una forma de que hay que disciplinar a esa misma pareja para que no caiga en ese tipo de atracción. sí. ¿Mm? Gracias, hermano Fabián. Yo creo que sí, Ujú. muy buen consejo que nuestro hermano Fabián da Ujú. de tomar las precauciones necesarias para que la tentación, si viene a nosotros, pues la vamos a enfrentar, pero nosotros no vamos a buscar la tentación, ¿verdad? O sea, hay que ser sabios y tratar de mover las circunstancias para que nosotros mismos no nos hagamos el, eh, el hoyo, ¿verdad? Para caer allí. Y Así es, sí, hermano. Gracias que nos bueno, comparte este consejo. Muy bueno. Hermano, Entonces, disculpe, sí, hermano Héctor. usted ha dicho, creo que algo de lo más clave que puede enseñarnos hoy, que Sí. es que nosotros no busquemos la tentación, Ujú. que no busquemos nosotros la tentación, porque muchas personas que caen o que realmente hacen algo del tema que estamos viendo, es porque o Sí, recuerdan el pasado o recuerdan los tiempos en el mundo, recuerdan muchas cosas y están en esa guerra entre lo espiritual y sí, la carne. Ahora el sí, hermano decía que que el Espíritu Santo, por supuesto, pero si sí, conocemos de la palabra y la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, o sea, somos templo, aún así tenemos el Espíritu Santo y una de las cosas que nos tenemos que cuidar es no buscar la tentación, ujú, porque la tentación podrá pasar al frente de nosotros, pero si estamos fuertes en en la palabra, en la identidad del reino que tenemos, podrá sí, pasar 10 tentaciones que nada nos van a hacer, pero si nosotros ujú. buscamos y jugamos con la tentación, hay mucho peligro. Sí, exacto. Nos puede pasar, ¿verdad? La historia de Sansón,
que se puso a jugar ahí con el pecado hasta que finalmente cayó. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Excelente, hermano. Gracias por enfatizar ese principio de que nosotros no busquemos o con aquello de que no, 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 a mí no me pasa nada, yo soy fuerte. Y uno va y se expone. Y el enemigo que dice, pues que no hay fuerte que aguante cuando nosotros nos exponemos y como nos portamos como personas imprudentes, porque el avisado ve el mal y mejor se aparta. Entonces, es muy, muy importante eh, no ser nosotros mismos instrumentos del enemigo para caer en el mismo pecado. Muy bien. Gracias, mi hermano. Excelente. Entonces, sí, vamos a decir la respuesta a esta preguntita que aparece ahí. ¿Puedo evitar que la tentación alcance su propósito en mí? La respuesta es sí se puede, hermano. Sí se puede. Ninguno, ninguno de nosotros va a experimentar una tentación que no podamos vencer. Pero todo depende de cómo estamos espiritualmente hablando. Si tú no estás leyendo tu Biblia, si no andas en el Espíritu, si ya no asistes a la iglesia, no te reúnes con los hermanos, entonces te has apartado tanto de Dios que te has acercado tanto al pecado. Y la posibilidad de que caigas es muy, muy alta. Entonces evitemos eso, porque apartarnos de Dios nos acerca al pecado. Apartarnos del pecado nos acerca a Dios. Y estando cerca de Dios no quiere decir que todo lo vamos a ver bonito. No, es al contrario, hermanos. Cuando más cerca de Dios estamos, más pecados vemos en nuestra vida para poder apartarnos y santificarnos. Porque una de las características de la persona que anda mal es que no se da cuenta que tan mal anda. Hasta que nos ponemos a la par de Dios, nos damos cuenta de como que estamos en la luz y la luz revela toda la maldad que había y uno dice, wow, de las que me salvé. Así que sí se puede evitar que el pecado, la tentación alcance su propósito en nosotros. Vamos entonces hacia adelante. Y aquí vean ustedes este gráfico que nos dice bueno, vemos las preguntas. Dice, ¿cuál es el propósito de una tentación en mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Alguien me podría contestar esta pregunta? ¿Cuál es el propósito de una tentación en mi vida? ¿Cuál sería? Y ahí, hermano, Sí, hacernos caer, pecar, caer en el pecado, y sí, eso trae el principal objetivo del enemigo, apartarnos de Dios, apartarnos exacto, exacto. de la santidad, apartarnos de ese camino y soltarnos de la mano de Dios para Sí, encadenarnos. excelente. Excelente, hermano Héctor. Muy bien, hermano Fabián. Adelante, hermano Fabián, active su Sí, micrófono. Sí, bueno, el propósito de la tentación es algo que, por ejemplo, yo lo que veo es que nosotros como creyentes tenemos convicción de pecado, o sea que sabemos que si algo está mal no lo tenemos que hacer para no contristar el Espíritu Santo. O sí, sea, es un propósito, sí, para no llegar a ese extremo, lo importante que hay que hacer es orar, es buscar la presencia de Dios, es estar en comunión íntima con el Padre, ¿no? Y sí, plantearle exacto. todas estas situaciones, porque Él, en definitiva, Dios es el que conoce nuestras debilidades también. Así Esa es es, mi así es. opinión. Ujú. Excelente, hermano Fabián. Y qué bueno que estemos conscientes, hermano, de qué podemos hacer en un momento determinado, porque alguien entra en el proceso y dice, no sé qué hacer, cuando aquí el hermano Fabián nos acaba de dar la clave para poder salir adelante y no alcanzar el propósito de una tentación y que lleguemos finalmente a perder nuestra comunión con Dios y que ya no andemos en el espíritu, sino en la carne. Y hay muchos cristianos que aquí van, miren, van y queriendo alcanzar
este objetivo, ustedes van a ver acá en el material que uso la manzana como un símbolo de tentación. No quiere decir que la manzana es lo de Adán y Eva, el fruto de Adán y Eva, ¿verdad? Eso nada que ver, es un símbolo nada más. Y entonces otra preguntita que nos podemos hacer es, ¿cómo evitar caer en la tentación? Esta pregunta es la que quiero que vayamos buscando su respuesta a medida vamos avanzando en el proceso de la tentación. ¿Ok? Muy bien, seguimos al texto. Vamos a ver el texto. Este es el pasaje que nos habla, donde se encuentra, nos habla Santiago y nos da el proceso de la tentación. Entonces vamos a extraer de este texto el proceso que complementa el proceso de la prueba también. Entonces vamos a leerlo despacio y yo quiero que ustedes vayan observando el proceso. Traten de ver si hay una secuencia, una cosa después de la otra ahí. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es hablando, como que nos da el tema para iniciar. A partir del versículo 13 comienza ya lo que es el proceso de la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya vieron ustedes ahí, hay una secuencia en el tema de la tentación. Y vamos a ir paso a paso y definiendo cada uno de estos elementos para que nosotros nos ubiquemos. Así como nos podemos ubicar en el proceso de la prueba, por dónde voy en la prueba, también puedo ver por dónde voy en el proceso de la tentación. Y la idea es regresarme, o sea, no completar el proceso, sino regresarme lo más pronto posible es mejor. Entre más nos vamos metiendo, es más difícil, pero sí se puede, pero es más difícil, mejor salirse ya. Y ponerle stop, ponerle un paro, ponerle una barrera a la tentación para que no se consume en nuestra vida. Entonces, este es el pasaje que vamos a usar y vamos a dejar a un lado el versículo 12 para sacar del 13 al 15, vamos a sacar el proceso, así como está ahí. Y entonces vamos a ver que el primer elemento va a ser lo que vamos a poner ahí, que es el proceso de la tentación. Y es tentación. En el anterior decía diversas pruebas. En este caso es una tentación. Y vean qué interesante, las pruebas son muchas. La tentación es una, o sea, el enemigo nos pone un objetivo, algo específico. No nos pone así muchas, sino una. Y es ahí donde quiere que vayamos dando pasos hacia algo. Como a Eva no se le dio, mira, aquí hay muchos árboles, ahí tú corta de los que quieras. No, uno nada más específico. Y aquí es la tentación. Y he puesto a propósito el mismo color de pruebas y tentación, porque ahí está, es como un equilibrio allí. Tu corazón define si es prueba, tu corazón puede definir si es una tentación. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar la tentación? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, lo que normalmente hace un creyente es, al sentir la tentación y cae en la tentación, es echarle la culpa al diablo. Es que el diablo me tentó, el diablo esto. Siempre estamos buscando chivos expiatorios
para echarle la culpa a otro y que yo no sea el responsable. Mientras yo no me haga responsable, estoy lejos de poder solucionar mi problema. Yo tengo que responsabilizarme de mi vida espiritual. No puedo estarle echando la culpa de mis fallas a otras personas. O si yo me enojo, yo le echo la culpa al que me enojó. Y dice, es que tú me enojas, pero ¿por qué le estoy echando la culpa a él? Yo soy el que decidí enojarme. No, el otro no me enojó, sino yo decido enojarme, porque a otra persona que no es enojado le pueden hacer lo mismo y no le pasa nada. Pero ahí depende de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no echarle la culpa a los padres, porque a veces decimos, no, es que mi padre me heredó esta naturaleza, así que ellos son los que tienen la culpa. No, tú eres el culpable. Esa naturaleza pecaminosa es tuya, tú la administras, tú decides si la vas a ampliar o la vas a hacer morir, como dice la Biblia, hacer morir lo terrenal en vosotros. Entonces, no hay posibilidad de que tú le eches la culpa a otro por los pecados tuyos. No, tú eres el único responsable de los pecados que nosotros mismos cometemos. Quizás hay circunstancias que facilitan, sí, pero en fin de cuentas yo soy el responsable. Entonces puede ser que alguien se preste como un amigo que me diga, mira, vamos a tomar, como dijo Rosario, vamos a tomar licor. Entonces yo le puedo echar la culpa a él porque él fue el que me vino a traer a la casa y él me invitó y hasta me invitó las copas. Dice, es que él fue el que me hizo caer. No, yo tomo la decisión. Si tomo o no tomo, yo soy, aunque otra persona me invite. Si alguien me lleva a un lugar malo, yo no le voy a echar la culpa a él. La culpa es mía porque yo dije que sí, que fuéramos a ese lugar. Entonces, es importante acá eliminar toda posibilidad de echarle la culpa a otros, inclusive al diablo, de nuestra responsabilidad de pecado. Entonces, estamos hablando de la concupiscencia. ¿Hay alguna parte? Hermano Martín. Y gracias. Adelante, mi Exactamente. hermano. Sí, gracias, siervo, amado siervo. Ya ahorita lo comentó y exactamente, ¿no? Viene de ahí, hay una secuencia con la concupiscencia y nos dice la palabra que es el pecado que está en nosotros, como decía, como dice en Romanos, ¿no? Que el pecado que está, entonces hago lo que no quiero hacer, pero lo termino haciendo. Sí, Entonces es el pecado que habita en mí. Hay que reconocer igual, ¿no? Ahí también hay otra secuencia que es pues Adán, ¿no? Que le echó la culpa a Eva. Es la mujer que, sí, la sí, mujer que me dio del fruto. No, él hubiera sí, tomado sí, la responsabilidad de la humildad de decir, pues yo pequé, yo caí, ¿no? Entonces, sí. así nosotros debemos de aceptar que hay concupiscencia en nosotros, que hay pecado, que nosotros decidimos hacerlo. Entonces es nosotros arrepentirnos, doblar rodillas al Señor todos los días y decirle, no sabes qué, papá, pues amo el pecado, me agrada el pecado, perdóname, límpiame, lávame y buscar su presencia, porque de otra manera, pues va a ser muy difícil el no reconocer, querer echar la culpa a los demás o a cualquier circunstancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer, ¿no? Y también, pues, viene de nosotros, no es porque Dios no tienta a nadie y nos está diciendo claramente que Dios no tienta a Ujú. nadie. Entonces, igual como Jesús venció a Satanás, como con la palabra vamos a... Así es, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí aclara, mi hermano, que Dios no tienta a nadie, porque el tentarlo es como hacerlo que peque, y Dios no va a motivar a nadie a pecar. Al contrario, siempre nos motiva a tener la corona de vida. Entonces, vean qué interesante, dice aquí, sino que cada uno es tentado. Y esa palabra
cada uno está hablando de que no para todos es lo mismo. Por ejemplo, a una persona le pueden poner una botella muy especial de licor enfrente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene atracción al licor en su naturaleza pecaminosa. Quizás un tiempo hubo, pero ahora ya no le da sed ver la botella. Para otra persona, el ver que alguien triunfa eh, no le es molesto, al contrario se alegra y dice que bueno, hasta lo va a abrazar y todo. Pero como nos hablaba, creo que fue Rosario que dijo, cuando hay envidia, ay, no le gusta que otro prospere, que otro salga bien, ya dependiendo de la naturaleza, de la concupiscencia de cada uno, así es como va a salir adelante y así es como va a reaccionar. Por eso dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, la concupiscencia es como que nosotros tenemos dentro de nosotros un imán y que jala ciertos pecados, unos sí, otros no. Entonces, puede ser que venga el pecado del licor y no pasa nada. Yo no tengo problemas con el licor. Puede ser que traiga un problema como de envidia. Pues, yo no tengo ningún problema con la envidia. Pero si viene un problema con el sexo opuesto, ahí sí, eso sí jala. Ahí hubo un imán que lo jaló. Su naturaleza pecaminosa, ahí sí reaccionó. Pero en otros no ha habido ningún problema. Alguien que le invite, digamos, a participar en hechicería, no dice, no, esa cosa no me gusta, ya se aparta fácilmente. Pero alguien que le gusta eso y le hacen una invitación, para él puede ser una tentación. Entonces, cada uno de su propia, en otras palabras, eso habla de que tú eres único y exclusivo y tú reaccionas totalmente diferente a cómo otros pueden reaccionar. Así que tú eres muy espiritual hasta que viene una tentación que va con tu naturaleza pecaminosa. Ahí se te acabó lo espiritual, porque ahí si reaccionas, ahí sientes que te jala aquello, entonces ahí viene la lucha. Pero puedes estar viendo otras cosas que a los demás sí les afecta, a ti no hay ningún problema. Tú puedes comportarte espiritualmente, pero tu espiritualidad termina cuando tu naturaleza surge, sale la concupiscencia. Y luego dice, es atraído y seducido. ¿Qué significa concupiscencia? Aquí tenemos la definición del diccionario Vine. Dice que denota un intenso, pero vean, no es un deseo, es un intenso deseo de cualquier tipo. O sea, podría ser un intenso deseo de cualquier tipo, dependiendo de la concupiscencia de cada uno. Se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. La tendencia natural hacia lo malo. Esta naturaleza pecaminosa se conforma con tendencias pecaminosas heredados de nuestros padres, otras tendencias pecaminosas que yo he desarrollado en mi vida y algunas que pueden ser directamente generadas por mí mismo. Pero así es como se conforma la concupiscencia. ¿Y cómo se destruye la concupiscencia? Justamente a través de las pruebas. La prueba, entras a una prueba y cuando llegas a la paciencia, allí la paciencia tiene su obra completa y la concupiscencia ahí va muriendo y ya eres una persona perfecta y cabal. Entonces, eso es la concupiscencia y cada uno de nosotros tiene una concupiscencia porque todos tenemos pecado. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Quiere decir que la concupiscencia está dentro de nuestro corazón y ya todos sabemos de en qué áreas la concupiscencia está allí. Está ahí, puede ser un tema de tu carácter, puede ser algo de un mal hábito que estás acostumbrado a hacerlo y ahí está.
puede ser algo circunstancial, como dijo el hermano Marco, encontrarte con tu exnovia, aún ya casado, y revive la confianza del pasado. Ese puede ser una tentación. Entonces, eso es la naturaleza pecaminosa. En la Biblia existen varias maneras en que denota la naturaleza pecaminosa. A ver, ¿quiénes me dicen cómo describe la Biblia la naturaleza pecaminosa? Aquí se llama concupiscencia, pero en otros textos, ¿cómo le llaman? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se refieren los autores bíblicos al mismo tema de la concupiscencia? Puede ser deseos de Ustedes la están, carne, hermano, los deseos lascivia, de la... adulterio, idolatría, hechicería, alcoholismo, Ajá, así es, maledicencia. Ángeles. Ujú. Así es, Ángeles. Cuando dice deseos de la carne, es la concupiscencia. Así es. ¿Alguien más? Hermano Rey, buenas noches. Sí. Entonces son Hola, las obras Jasmine. de la carne. Son las obras Sí, de la carne. las obras de la carne. A ver. Exacto. Esa es otra forma de decir la concupiscencia, las obras de la carne. ¿Alguien más? Otra manera. A ver, piensen en pasajes bíblicos que nos hablan de lo mismo, el mismo tema, Sí, pero con otra palabrita. Sí. Adelante, hermano yo Fabián. tengo una. ¿Puede Sí. ser cuando la Biblia menciona las pasiones juveniles? Pasiones juveniles. Pasiones juveniles, pues sí, también, ahí están. Esa es otra Ujú. forma de decir, bueno, las Huid concupiscencias que de tiene las un joven, pasiones ¿no? juveniles. Sí, Y después exacto. también otro que me acuerdo es la vanagloria de la vida, también lo nombra ahí. Ajá, sí, sí, ¿Mm? también son esas áreas que están ahí dentro del corazón, ¿verdad? Como nos Sí. decía el hermano Ujú, Martín, ujú. ahí en el corazón. Gracias, hermano Fabián, muy bien. ¿Alguien más que dice, Roberto? Bueno, y se puede decir que es un deseo ardiente o un anhelo desmedido. Un deseo ardiente, ¿sí? Sí, definitivamente, eso es lo que se siente cuando la persona siente esa fuerza de querer pecar, ese deseo ardiente. Adelante, mi hermano Martín. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que yo dije hace rato, es el corazón, porque él mana Sí. la vida, dice que de ahí salen los hurtos, los robos, todo lo malo. Que guardemos nuestro Ujú, corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí sale lo malo, igual es la lengua, ¿no? La lengua, porque ujú, de la lengua, como podemos maldecir, como también bendecimos, y de ahí dice la palabra que quemamos un bosque. O sea, a través de un chisme, a través de algo, podemos causar muerte, podemos causar muchas cosas terribles de la carne, mucho pecado, ¿no? Entonces, que alguien ujú, hasta, por ejemplo, una mujer, yo siempre cuando predico, yo les digo a las mujeres, nunca les digan a sus esposos que las acosan. ¿Por qué? Porque ahí viene un demonio, ahí sale un demonio que se llama pasión, y ese demonio de pasión, la mujer le dice, este esposo me acosó, este señor, esta tal persona me está acosando. Este hombre se llena de ira, se llena de coraje, se llena de celo, se llena de pasión, va y mata a esa persona y después las consecuencias son peores. Entonces yo mejor les digo a las siervas, mejor háblenle de Cristo a esa persona en lugar de ir de chismosas con el esposo a decirle que las están acosando. No hagan eso, porque la lengua quema un bosque. Guarden su lengua, guarden su corazón. Mejor sí, háblenle de Cristo a esa persona con amor en lugar de andar ujú, de chismosa. sí, por andar en el chisme. Gracias, hermano. Excelente. Bien, ¿hay alguien más que tiene su mano levantada? No, no, ok. Recuerden, en la palabra de Dios encontramos otras expresiones como el viejo hombre. ¿Han escuchado esa expresión? El viejo hombre. Este, Ese se refiere a la concupiscencia también, el viejo hombre. O eh, cuando dice lo terrenal, hacer morir lo terrenal en vosotros. La frase lo terrenal también significa
la naturaleza pecaminosa. Entonces, es importante que en este punto entendamos que todas las tentaciones vienen por esa parte que está dentro de nosotros. O sea, nosotros definimos la tentación. O sea, ¿qué me va a tentar a mí? Dependiendo de mi naturaleza pecaminosa. Todos cuando recibimos a Cristo, algunos a corta edad, otros más avanzados en años, pero todos teníamos una naturaleza pecaminosa cuando Cristo nos encontró. Y lo que somos ahora en Cristo, les aseguro que esa naturaleza pecaminosa que teníamos cuando encontramos a Cristo o que Él nos encontró, ya no es del mismo tamaño o del mismo peso de lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra de regeneración en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, si recibimos una naturaleza pecaminosa de este tamaño, a través de los años vamos haciendo morir lo terrenal en nosotros y ahora somos mejores creyentes que antes. Ya no permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros. Y ahora tenemos una naturaleza pequeña, pecaminosa pequeña, ya somos personas muy, digamos, entre comillas, buenas o espirituales. Ya no nos dejamos vencer por el pecado en algunas áreas, pero hay otros pecados que están difíciles y ahí están presentes esos, que esos son los que nos hacen batallar. Ahí están esos pecados favoritos ahí metidos, pero ya le vamos bajando, ya le vamos bajando. No hay que conformarnos con la victoria del pasado, sino hay que seguir venciendo, venciendo y seguir adelante. Como decía Pablo, prosiguiendo a la meta, que la meta es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo todos que la naturaleza pecaminosa es la que define la tentación en mí, o sea, yo soy el que soy atraído tengo imán por cierto pecado, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, estos clavitos que se ven ahí, ¿alguien me quiere decir cómo poder aplicar esa ilustración al tema de la concupiscencia? ¿Qué entienden por esa imagen de los clavitos? ¿Alguien? Que la concupiscencia es el martillo que nos dobla, y nos quita de ser o de tener una vida recta y nos enchueca. Nos enchueca. Ok. Sí, quiere decir que el martillo viene siendo como la prueba, ¿verdad? El golpe, la prueba, y hay clavos que no resisten, se doblan, se quiebran, y los clavos que son rectecitos son los que más pruebas tienen, pero penetran bien, ¿ve? Funcionan muy bien, exacto. Un clavo por más enderezado que esté, porque a mí me ha tocado ya enderezar y los dejo bien rectecito, y ya dice, hoy sí lo voy a usar, y cuando le doy el primer martillazo, se me dobla otra vez. O sea, es la naturaleza de ese mismo clavo ya no permite la prueba, ¿verdad? Gracias, Es que hermano Luis, por esta explicación. perdemos nuestra Bien, estructura, sí, hermano. sí, Cuando, gracias. cuando sufrimos varios dobleces Ajá, y no internamente, nos, ¿verdad? y no nos acercamos al Señor, perdemos nuestra estructura y ya con cualquier cosa nos doblamos. Exacto, exacto. Sí, sí, tienes razón. Ya es algo interno del clavo. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Romanos, el libro de Romanos describe esto que estamos hablando de la siguiente manera. Lo voy a leer. Dice así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, vean la palabra el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa. O sea, podríamos decir, no reine pues la naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos, ese deseo ardiente del que mencionaba el hermano Roberto. No hay que obedecerle porque la carne reclama, pide,
exige que le obedezcamos. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, o sea, al contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, lejos de que nuestros miembros sean miembros presentados al pecado, los vamos a presentar a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, es decir, ya somos salvos, sino bajo la gracia, ¿verdad? Esto es, no lo puse la cita, pero es Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Ahí se me olvidó poner la cita abajo. Capítulo 6 de Romanos. Bien, entonces, Pablo lo describe de esta manera, cómo reaccionamos al pecado. Y he querido como darle más énfasis a esto porque si entiendo esto, voy a entender también el proceso de la prueba y del pecado también, el proceso de la tentación. Bien, entonces veamos el primer elemento, decíamos que es la tentación, que esa es la que estamos viendo, cómo se produce la tentación que viene de nuestra propia naturaleza. No es otro el que lo genera, ni Dios mismo, porque Él dice, Él no tienta a nadie, sino somos nosotros mismos. Somos nosotros, o sea, no le podemos echar la culpa a nadie más. Yo soy el responsable de caer en el pecado. Entonces, vamos a otro puntito ahí, que es la concupiscencia. Esta concupiscencia es la que me permite darle la bienvenida al pecado, a la tentación. Llega la tentación, la concupiscencia dice, sí, sí, sí me gusta, pásele, y ahí es donde yo me voy disponiendo para pecar. Ahora, en este momento yo puedo regresarme, puedo decir, no, 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 momento, yo sé que estoy con el deseo de hacerlo, pero el espíritu está ahí presente, y el espíritu dice, no, y en una lucha decimos que no, y me voy para arriba a diversas pruebas, gozo, fe, paciencia, perfectos, y llego a la corona de vida otra vez. Y me regresé, tuve, digamos, el poder espiritual para regresarme. Esto porque sí hay concupiscencia, pero esa concupiscencia que aparece hay que destruirla. O sea, llegando acá, se ve la concupiscencia, la llevamos hacia arriba y la vamos destruyendo. Este es todo un proceso. Ahora, veamos qué dice la Biblia cuando dice que es atraído y seducido. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué estamos hablando con estas dos palabras? Atraído y seducido. Ahorita veamos la palabra atraído. ¿Qué significa la palabra atraído? Según el diccionario de Vine, la palabra sonaría como exelco y es la palabra griega 1828 y significa atraer afuera. Es decir, tú estás seguro adentro, pero el ser atraído es sacarte de tu zona de seguridad o seducir. Es la misma idea. Así como en la caza o en la pesca, se atrae a los animales afuera de sus guaridas, donde ellos están seguros, se les saca de ahí. De la misma manera, la concupiscencia del hombre lo atrae afuera de la protección de su autocontrol. Alguien puede decir, no, 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 a mí no me pasa nada, pero somos atraídos. Como decíamos hace un rato, nosotros mismos podemos caminar hacia la atracción o nosotros podemos ser atraídos, como cuando dice el libro de Proverbios, que la mujer no te prenda con sus ojos, con sus párpados, que no te prenda ella, pero tampoco tú codicies su hermosura. O sea, ni una cosa ni la otra. No te dejes cautivar, pero tampoco tú te entregues.
digamos, apreciando, estando contemplando la hermosura, mejor aparta, mejor no, porque esto no va para bien, esto es el inicio de algo, mejor aquí se acabó, mejor me aparto. Entonces, para que no te saquen, para que no seas atraído, porque aquí está ya sabemos que es la concupiscencia, pero ¿qué sucede? Tú sientes una atracción, sientes esa atracción y es ahí donde eres atraído. Eres atraído, es como un pez que se le pone la carnada y entonces esa carnadita que está ahí, el pez es atraído por esa carnada. Uno le pone al pez la carnada que le gusta, porque si tú le pones algo que no le gusta, no va a llegar. Por eso tiene que ser algo que a su naturaleza le guste. Y entonces es atraído. Ahí vamos entonces con la siguiente palabra, que es seducido. El mismo texto, vean que estamos analizando palabra por palabra el mismo texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ya vimos que es atraído con esa, la trampa. Y seducido, seducido casi es como cuando es atraído como por curiosidad, es atraído por interés, lo que sea, pero seducido es cuando la persona ya tomó una decisión, ya fue convencido, ya fue vencido. Y la palabra seducido significa originalmente atraer y atrapar con cebo. Esto es muy bueno, la definición, porque nos añade un elemento nuevo, que es el cebo. El cebo es clave para poder atraer a una persona y una vez atraído, seducido. Porque yo puedo atraer, digamos, a mi empresa, pero una vez la tengo cerca, quizás el sentir el olor o el sentir el sabor o ya se imagina que lo tiene, eso es seducido. Seducido es cuando la persona internamente toma una decisión y dice, voy, o dice, sí me voy a enojar. Pero como está tan acostumbrado a enojarse casi todos los días, ya ni siente esta parte que es atraído y seducido. Simple y sencillamente se enoja, porque ya es normal, es natural en su vida. Pero ahí donde el espíritu puede decir, momento, puede ser que tú hayas sido atraído, pero todavía no has sido seducido. Y ahí tú dices, no, casi que le gritas, casi que te enojas, casi que le tiras algo. No, ahí el Espíritu Santo tomó control de tu ser y tú dices, no, no voy a ser seducido. Fui atraído, sí, pero no seducido. Esto no lo voy a permitir. Porque la naturaleza pecaminosa te atrae hacia el pecado y puede ser que ya estés tan cerca, pero todavía no has sido seducido. Le voy a poner un ejemplo. Conocí a un joven que tenía una novia. Entonces este joven estaba en su casa tranquilo, viendo televisión, no estaba pensando mal ni nada. De repente el teléfono suena y lo contesta y se da cuenta que es su novia. Y su novia le dice, quiero que vengas a la casa. Y entonces él no cuestiona nada, solo dice, sí, sí, ya voy, ya llego. Y como dicen que cuando una mujer llama, se llega más rápido que la pizza. Ya rápido ya estaba ahí en la puerta de la casa, ahí estaba, y toca la puerta y entra. Él notó un poco raro que las ventanas estaban cerradas, que el vehículo de su papá del papá de ella no estaba. Y ella le abrió la puerta y le dijo, pásale, y cerró la puerta, no la dejó abierta. Y le dijo, siéntate. Lo pasó a la sala, se sentó y luego le dijo ella, aquí espérame, voy a traerte un agua ahí de limonada o no sé qué. Y entonces él se quedó ahí viendo, pero dijo, qué raro, no hay nadie en la casa. ¿Y para qué me llamó? No me ha dicho. Y cerró la puerta. Entonces ya él estaba pensando, aquí está algo raro. Entonces ella, lejos de llegar con el refresco, se oye una voz allá de su cuarto de ella
llamándolo a él por su nombre, lo llama y le dice, ven, quiero mostrarte algo. Entonces él llega ahí en el umbral de la puerta del cuarto de ella, llega él allí y la ve así enfrente en la cama, ahí está ella dispuesta, lista, sin ninguna ropa, ahí está. Y lo está llamando. Entonces él en el umbral allí, en la puerta, se quedó como congelado y él estaba atraído. Sí, él fue atraído desde su casa, desde la tranquilidad de su casa, fue atraído, fue llevado y fue puesto por la atracción hasta la puerta del cuarto de su novia. Y entonces ahora comienza la seducción. Hasta un poquitito, unos minutos antes era sospecha, ahora ya es declarado. Es una invitación. Viene nada más la seducción. Y entonces él en ese momento dice, Señor, ella piensa que estamos solos, pero tú estás aquí con nosotros y hay ángeles aquí presentes. Entonces, yo no quiero ir más adelante, yo mejor aquí me regreso. Y ni le dijo nada a ella, no le contestó nada, nada más se regresó, abrió la puerta y se fue. Él fue atraído, pero no fue seducido. Vean qué interesante es cuando entendemos el proceso y podemos escaparnos de caer en la tentación. Cualquiera hubiera dicho, no, pues ya estás ahí, ya ni modo, ya déjate ir. No, todavía hay una opción de decir, no, no quiero ser seducido. Ya fui atraído, pero no quiero ser seducido. Quizá fui imprudente porque entré, porque vi y me di cuenta que estaba raro y todo, pero no tomé decisiones y llegué al punto en el cual digo, no, ya no puedo seguir más adelante, no voy a permitir que entre yo en el proceso de seducción, no quiero ser seducido y se escapó. Vean qué ejemplo más bonito para poder entender que uno puede ser atraído por el pecado, pero no seducido. Allí el Espíritu Santo todavía está trabajando y diciéndole, regrésate, regrésate. Desde antes quizás el Espíritu le venía diciendo, no vayas, pero él fue. Entró, vio a sospechoso, pero él siguió otra vez, imprudente, sigue. Se quedó allí, lo llamaron del cuarto, imprudencia, fue, y ahora ya se expone a quizás una de las partes más difíciles, y pocos se regresan desde ese punto. Es mejor, como les dije hace un rato, es mejor regresarse al principio que cuando uno ya está en medio de la, porque allí no cualquiera se regresa. Pero este joven contó su testimonio y dijo que sí, yo no fui atraído, pero no seducido. En una ocasión, un diácono de una iglesia, cuando él se convirtió, él tuvo problemas en el pasado con problemas de licor. Y cuando llegó a Cristo logró vencer el tema de licor. Y ya él, buen cristiano, excelente, de hecho lo nombraron diácono de la iglesia, tenía muy buen testimonio, etcétera. Pero dice que un día él sintió sed, pero una sed interna de tomarse una cerveza. Y él luchaba y decía, no, pero ¿y para qué voy a tomar? Ya no la necesito. Sí, pero su razonamiento era vencido por el deseo intenso que tenía en su corazón. Y él decía, pues, pero no, la verdad no quiero tomar, pero tengo el deseo de hacerlo. Entonces, él seguía día tras día el mismo deseo y ese deseo iba creciendo, creciendo, cuando él es atraído y dice, bueno, ¿dónde compro entonces la cerveza? Dice, en la tienda no, porque ya he evangelizado varias veces al de la tienda y no voy a ir a comprar ahora cerveza, porque va a decir, bueno, ¿y entonces en qué estamos? No, allí no, dice. Más allá, no, es que toda esta zona ya todos los evangelizados, es un excelente hermano. No, aquí no puedo. Entonces se encontró muy lejos, ahí en la misma ciudad, en un lugar muy escondido, encontró un restaurante, llegó a ese restaurante y se fue hasta el último cuarto del restaurante y allá en la última mesa se sentó y le pidió a la persona que le estaba sirviendo, tráigame una cerveza. Y se la sirvieron rápido, porque no había mucha gente ahí, se la sirvieron
y él vio que la cerveza se la sirvieron así, hasta las gotitas caían por la botella, y él en ese momento había sido atraído hasta ese punto donde estaba frente a frente delante de la botella. Y dijo él allí: no puede ser que yo traicione a mi Señor, el Señor ha confiado en mí, me ha dado el ministerio que tengo. Y comenzó a pensar y dijo: no. Llamó a la persona que le atendió, le dijo: ¿cuánto le debo? Tanto. Pagó y dejó la cerveza, que no pudo agarrar la cerveza porque dijo: estas manos que han sostenido la Biblia y han dado dirección espiritual a otros, ¿cómo voy a sostener con esta misma mano una cerveza? No, dice, no puedo usar mis miembros de la mano para hacer el mal, mejor me voy. Y se salió de allí y subió a su carro y se fue. Entonces puede llegar hasta ese punto, pero allí logró escaparse. O sea, había sido seducido, digamos, hasta cierto punto, pero tuvo la oportunidad de decir no. Hermanos, no importa a veces qué tan fuerte sea la atracción que estamos sintiendo o el cebo que nos ha puesto el enemigo, que es tan rico ese cebo que nos dan ganas de entrarle, pero ahí mismo podemos decir no. Y el Espíritu Santo toma control de nosotros y nos saca de ahí y nos lleva a la victoria. Entonces, vean qué interesante conocer el proceso. Vamos a quedarnos por acá, hermanos, para continuar la siguiente clase y vamos a completar el proceso de la tentación. Pero yo he querido ir despacio para que entendamos del proceso y cómo me puedo yo escapar del pecado. Yo sé que esta semana muchos de nosotros quizá vamos a ser tentados o probados. Para la prueba ya tienes el proceso. Para la tentación solamente quiero decirte que puedes resistir, puedes tener victoria. Y aun cuando has sido atraído, todavía no te dejes seducir y te puedes escapar como estos dos hermanos lo hicieron. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos poner en práctica estas cosas que estamos aprendiendo en nuestra vida diaria. Muy bien, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, quiero agradecerte porque tú inspiraste a Santiago para que escribiera estos procesos y que nosotros pudiéramos entenderlos para poder escaparnos del pecado, para no caer, para no darle gusto a la concupiscencia, a los deseos pecaminosos que están ahí en nuestro corazón. Quiero suplicarte, mi Dios, que bendigas a mis hermanos en diferentes lugares donde se encuentren y diferentes situaciones que se les presente, cuando alguno de ellos sea tentado por su propia concupiscencia, que a lo mejor es atraído, pero te pido, Padre, que no sea seducido, que él tome la decisión de decir no, hasta aquí y yo me regreso. Y que tenga una victoria excelente, que comparta esa bendición de haber vencido la tentación y alcanzado la corona de vida. Te suplico, Padre, que haya bendición esta semana en mis hermanos y que podamos el siguiente jueves continuar viendo este proceso para saber que podamos nosotros escaparnos como una gacela se escapa de su cazador. Gracias te damos a ti y pedimos tu bendición para cada uno de mis hermanos que están acá en la clase. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, que tengamos victoria, Padre. Amén. Amén. Muy bien, ¿hay una pregunta?